Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el diseño conceptual de base de datos. Hoy aprenderemos juntos cómo diseñar este dicho esquema. En este tutorial veremos desde la identificación de entidades hasta la creación del diagrama entidad-relación y la validación respectiva. Es ideal para principiantes que desean dominar el diseño de la base de datos de manera estructurada y profesional. Sin nada más que decir, empecemos con el video. ¿Para qué sirve? El diseño conceptual consiste en crear un esquema que va a representar toda la información de la empresa que nosotros queremos tomar esos datos. ¿Qué quiere decir? Esto nos va a ayudar a recolectar entidades, atributos, relaciones o verbos entre diferentes objetos o entidades de aquella empresa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entender cómo los usuarios perciben la información y cómo se adaptan para cumplir sus obligaciones. También analizar la naturaleza de todos estos datos, pero sin depender de un almacenamiento físico. Es decir, solo vamos a enfocarnos cómo estos datos son gestionados por todos los clientes o por todos los empleados de aquella empresa, pero no vamos a enfocarnos aún en el almacenamiento. Identificar cómo aquellos datos se utilizan de forma diferentes en esa empresa. El esquema conceptual elaborado ya con base de datos, como dice aquí, es básicamente los requisitos que el usuario va a tratar de transmitirnos a nosotros como diseñador de base de datos. Nosotros tenemos que adaptarnos a las palabras o a la necesidad que nos dice el usuario. Esto nos va a permitir tener una comunicación limpia y una comprensión de la información empresarial. Para ello vamos a utilizar el modelo MER, comprensible tanto para diseñadores y para los respectivos usuarios. Este proceso es completamente independiente a factores técnicos. El sistema de gestión de base de datos no va a depender de aquello, los programas de aplicaciones y lenguajes de programación tampoco, e igualmente hardware u otros dispositivos físicos no van a depender. La importancia de este esquema conceptual sirve como base para el diseño lógico de la base de datos. Se valida constantemente en los requisitos de los usuarios para asegurar su precisión y su satisfacción. ¿Cuáles son estos pasos clave para poder realizar este modelo? Debemos seguir primero una metodología estructurada, una documentación específica tanto para el diseñador y para el usuario, y garantizar un diseño alineado para la empresa según a su necesidad. Nosotros no tenemos que irnos por otro rumbo. Nosotros debemos adaptarnos a la necesidad de la empresa. Está muy bien en otros aspectos lo que se dice el trabajo extra, pero en un diseño de base de datos o este modelo conceptual no hay que irnos más allá. Nosotros tenemos que adaptarnos a la empresa y a sus necesidades y nada más. Si realizamos todo lo mencionado, vamos a tener una semántica de datos y eso facilitará el desarrollo posterior de sistemas robustos o en el futuro podría ser escalable. Empezamos con la identificación de entidades. Esto es muy importante. Sabemos que las entidades son los objetos principales que existen por sí mismos y son de interés para el usuario, como empleados o inmuebles o personas que realizan alguna acción y afectan a dicha empresa. Por ejemplo, para una empresa, las entidades principales podrían ser empleado, eh, cliente o cualquier inmueble. ¿Qué quiero decir como inmueble? Podrían ser cualquier tipo de escritorios, computadoras, cafeteras, inclusive es todo inmueble que participe en aquella empresa. ¿Cómo las identificamos? Para realizar esto debemos hacer un análisis de requisitos. Agrupamos propiedades como el número de empleados, el nombre del empleado bajo la entidad empleado. Eso basta y sobra saber de la identificación de entidades. Dos, identificación de atributos. Los atributos describen características o propiedades de las entidades ya habladas previamente y también sus relaciones. Yéndonos al ejemplo que ya estamos analizando, el nombre, apellido y fecha de nacimiento son atributos de la entidad empleado. Aquí podemos ver que tenemos varios tipos de atributos, como lo que son simples, que tienen un valor.
único como un nombre, compuestos se dividen en partes como la dirección, que incluye la calle, el número o ciudad, y también lo que son derivados, que calculan a partir de otros atributos, como la edad a partir de la fecha de nacimiento. Esto es importante. Hay muchas personas que confunden que para almacenar la edad en una base de datos hay que preguntarle la edad de por sí. Esto es un dato erróneo, ya que con la simple fecha de nacimiento nosotros podemos realizar cualquier tipo de cálculo. La edad, en sí mismo darle un correo de feliz cumpleaños o inclusive decirle cuántos años o qué edad va a tener en el transcurso de 10 años para que realice esta actividad. Lo importante que en este aspecto, toda base de datos, en todo diseño conceptual de base de datos, el dato que se va a almacenar es la fecha de nacimiento y a partir de todos ellos vamos a realizar cualquier tipo de cálculo respectivamente a su edad. Por eso se llaman derivados. 3. Identificación de relaciones. Las relaciones conectan entidades y describe cómo interactúan entre sí. Ejemplo, un empleado gestiona un inmueble o un cliente visita un inmueble. Aquí tenemos tres tipos que son binarias, ternarias y recursivas. En binarias involucran dos entidades, por lo general son las más comunes. Ternarias o más involucran tres o más entidades. Y recursivas, una entidad se relaciona consigo misma. Nada más que saber. ¿Cuáles son estos puntos claves? La verificación. Revisar especificaciones y validar todas las relaciones explícitas o implícitas. Esto se nos da gracias a la documentación o archivos que previamente ya dispone la empresa. La cardinalidad. Definir cuántas ocurrencias de una entidad pueden relacionarse con otra, mínima y máxima. Por ejemplo, un cliente puede visitar muchos inmuebles, pero cada visita va a ser única. Nombres. Asignar nombres claros y significativos para el usuario. Esto ya va a depender del diseñador. Hay muchos formatos que nosotros podemos realizar al momento de construir ya en el SGBD nuestra base de datos. 4. Determinación de dominios de los atributos. El dominio de un atributo especifica los valores válidos que pueden tomarse. Ejemplo, el número de la oficina puede ser la letra más dos dígitos. Ejemplo, A001 o A01. Eso ya depende del diseñador, pero son recomendaciones válidas y que sirven a futuro. Números de teléfono. Puede ser una cadena de 9 dígitos o de 10 dígitos, dependiendo de qué país te encuentres, para almacenar el valor del número de teléfono. ¿Cuál es la importancia de este dominio? Los dominios aseguran la integridad de los datos y previenen errores en las entradas. Tenemos como tres información adicional que pueden ser operaciones permitidas sobre el atributo, comparaciones o combinaciones. 5. Definición de indicadores y claves primarias. Debemos saber que cada entidad debe tener un identificador único, como el número de identificación de un empleado. Tenemos tipos de identificadores que son igualmente simples y compuestos. Tenemos, por ejemplo, tenemos simple, que puede ser la cédula o el ID del empleado, y compuesto puede ser el código de un producto más el código de la sucursal. Esto nos genera en sí la clave primaria. Aquí hay algunos criterios que explicar. Puede ser, por ejemplo, unicidad, estabilidad y simplicidad. Unicidad, como ya venimos diciendo, puede ser algo tan simple como el identificador del empleado. En estabilidad podemos dar algo más compuesto que puede compartir entre el identificador del empleado y su primera letra de su apellido. O simplicidad, nada más ponerle sus primeras letras de su apellido y su primera letra de su nombre, más un número podría ser entero. Esto ya depende, como les digo, de su diseño como de bases de datos. 6. Determinación de jerarquías de generalización. Se utiliza para organizar entidades con características comunes en una entidad genérica. Ejemplo, el empleado puede subdividirse en director, supervisor y administrativo. Esa sería su estructura jerárquica. Esta relación entre la entidad genérica y sus subentidades debe reflejarse en el diseño. Pero ojo, nosotros tenemos que indicar la jerarquía, la relación o los atributos específicos o que vienen heredados. 7. Creación del diagrama entidad-relación.
o Earth. Como elementos para poder realizar este diagrama, tenemos lo que son las entidades. Esto es importante. Las entidades son representadas mediante rectángulos, las relaciones mediante rombos y los atributos mediante óvalos conectados a las entidades. En el siguiente video, ya sabiendo todo esto, ya empezaremos con nuestro primer diseño. Vamos a dibujar un modelo simple usando herramientas como Lucidchart, Draw.io o papel y lápiz, que es lo más común y lo que les recomiendo. Tenemos que asegurarnos de que todas las entidades, relaciones y atributos estén correctamente reflejados en el diagrama. No podemos dejar algo a la deriva, porque ahí podemos darnos cuenta que tenemos algún error. Si todo está conectado, si todo está unido o fusionado, estamos en buen camino. Y por último, 8. Es muy importante la revisión del esquema conceptual con el usuario. Una vez terminado el esquema, se lo presentamos al usuario para validar si cumple con todos los requisitos que principalmente nos había dicho. Aquí podemos realizar correcciones y ajustes, ya que el usuario es el encargado de experimentar cómo se mueven esos datos en su empresa. Es común ajustar cambios. Este paso es esencial, podría decirlo, para perfeccionar el diseño antes de avanzar y montarlo a un SGBD, que es uno de los pasos más importantes, ya que al momento de nosotros terminar con esta serie de pasos, ya tendríamos un modelo ya robusto y con el usuario nosotros vamos a confirmar todas las dudas que teníamos. Ejemplo de, por ejemplo, si el usuario de lo que estábamos hablando de las claves primarias o identificadores del empleado, ¿cómo le gustaría llevar? O sea, te dicen, ¿sabe qué? Quiero el número de cédula. O saben que quiero los 3 primeros dígitos del número de cédula y quiero los 3 primeros dígitos del primer nombre. Entonces, con esta revisión ya técnica del esquema conceptual con el usuario, en esto nosotros podemos ya ajustarnos a los requerimientos de aquel cliente. Como siempre, dejo una tarea, son 5 preguntas. Les recomiendo que sigan llevando con este tutorial, es muy importante. Van a ver que después con estos conceptos aprendidos, va a ser muy fácil realizar el modelo conceptual y después ya en el SGBD va a ser más fácil inclusive. Si nosotros no tenemos estos conceptos de primera, se nos va a complicar mucho. Lanzarlos al mar sin saber nadar va a ser imposible, se van a ahogar. Entonces espero que resuelvan esta tarea, la lleven en una carpetita con la serie de videos y anoten las partes más importantes. Trataré de este mes subir la mayor cantidad de videos porque ahorita me encuentro con un poco de tiempo y sin nada más que decir,